Bien, mis hermanos, lo primero es decirle a toda la comunidad que para mí estar en esta parroquia se convierte en un gran aprendizaje. Realmente no he venido a enseñar, sino a aprender. Y le doy infinitas gracias a Dios porque en este camino de fe me ha dado la alegría de aprender de cada comunidad. En segundo lugar, la semana que ayer terminó, Semana de Dolores, fue una semana muy movida para nosotros, la Iglesia Arquidiocesana de Medellín. Y digo que movida, primero, por el pecado que nos hiere. Segundo, por la persecución injusta de ciertos medios a hombres buenos y honrados. Pero más allá de la herida del pecado y de la persecución injusta de los medios, la consolación continua de Dios. Y esa es la vida, a veces heridos por el pecado, otras veces perseguidos injustamente, pero siempre consolados por el amor de Dios. En tercer lugar, decirles a todos que esta Semana Santa, como muchas otras, tiene la intención de fortalecer lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos. Una triada que no podemos separar de ninguna manera. Lo que creemos a través de la doctrina, lo que celebramos a través de la liturgia y lo que vivimos a través de nuestra ética, de nuestro comportamiento, de nuestro modo de actuar, que siempre debe ser al estilo de Jesús. En consecuencia, los invito a todos para que estén en sintonía con la fe, la liturgia y la ética de la vida cristiana. Porque no tiene sentido que celebremos una cosa, creamos otra y finalmente vivamos de otra manera. No tiene sentido. Tiene razón de ser cuando lo que creemos es lo que celebramos y lo que vivimos es lo que creemos y celebramos. De lo contrario, esto se convierte en un circo y nosotros, los del frente, los payasos, y ustedes, los expectantes. No, ni esto es un circo, ni los del frente somos los payasos, ni ustedes son los espectadores. En realidad, la Semana Santa tiene que ser una experiencia que vincule lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos, y que busquemos la sintonía, la coherencia entre estas tres realidades. Esas tres cosas quería decirles a todos antes de comenzar esta predicación. Es Domingo de Ramos y Jesús entra triunfante a Jerusalén. Y entra triunfante a Jerusalén montado en un asno y en compañía de sus discípulos y de algunos niños que hicieron fiesta con su entrada triunfal. A la hora de la verdad, lo que está haciendo Jesús se convierte en una gran sátira para los poderes de este mundo. Los reyes en el tiempo de Jesús entraban en caballo con una cohorte de soldados
muy escoltados. Y Jesús, para hacer una sátira de ese poder que no lleva a ninguna parte, entra en un burrito con un grupo de hombres que él había pescado al borde del mar de Galilea y que por supuesto eran pescadores ignorantes, analfabetas. Esa es la manera de este rey, de este Señor, de este Mesías, de este hombre que se declara el Hijo de Dios y que es nuestro hermano mayor y nuestro Salvador. Primer punto de reflexión: Jesús tiene un sueño. Como todos nosotros, seguramente los que estamos aquí, habilitados para soñar. Y no solo habilitados para soñar, sino para trabajar esos sueños, para defender esos sueños y para cristalizar y hacer realidad esos sueños. Y el gran sueño de Jesús de Nazaret se llama Reino de Dios. ¿Cómo se llama? Reino de Dios. Es lo que Él sueña. Es lo que Jesús sueña. Hay una película que se llama Alas de Libertad y una de sus frases más poderosas es esta: el que ha dejado de soñar está muerto. Y de paso aprovecho para decirles, por favor, tienen toda la autorización para soñar. Lo dijo el Papa Francisco en su visita a nuestro país y se lo dijo a los jóvenes, que soñaran en grande, porque fuimos hechos para cosas grandes. ¿De dónde surge el sueño de Jesús? De una necesidad que se convierte en sus dos grandes opresiones. Es curioso que una necesidad te lleva a un sueño. Por eso, benditas necesidades que despiertan en nosotros las ganas, el apetito y el deseo de soñar. ¿Cuál era la necesidad de Jesús? Una necesidad en dos presiones, una externa y una interna. La externa, el fenómeno político de la época. Jesús, como buen judío, no se resignaba a tenerle que pagar impuestos a Roma cuando vivía en la tierra que Dios le había dado, puesto que lo había prometido. Esa era su presión externa. Y una presión interna: el Dios que Jesús sentía en nada se parecía al Dios que predicaban los sacerdotes de su religión en aquella época. El Dios que él experimentaba era un Dios amoroso, un Dios espíritu, un Dios de vida. Y el Dios que predicaban los sacerdotes de su religión en la época era un Dios de ritos fríos y de leyes que muchas veces estaban por encima del ser humano. Esa realidad de Jesús, ese Sitzi Leben, ese elan vital, ese ambiente que lo rodea, la presión política y la presión religiosa le generan una necesidad de revolución, una necesidad de transformación, una necesidad de cambio. Y esa necesidad se le vuelve un sueño, y ese sueño se llama Reino de Dios. Y tú me preguntas: Pedro, entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios que Jesús sueña es un orden nuevo y unas relaciones nuevas. ¿Qué es lo que sueña? Un orden, unas relaciones nuevas. ¿De qué orden se trata? Que los últimos sean los primeros, que los humillados sean enaltecidos. Ese es el orden que Jesús pretende. Por eso pasa haciendo el bien y rescata, reivindica a los niños, a las mujeres, a los huérfanos, a las viudas, a los impuros, a los pecadores, a los extranjeros, a los excluidos.
porque en el orden que Jesús está soñando, los últimos serán los... y unas relaciones nuevas. Que todos seamos hijos del Padre Dios y que todos seamos hermanos. Que nadie sea más que nadie, menos que nadie, que todos tengamos la oportunidad de relacionarnos de igual a igual. Ese es el sueño de Jesús. Eso es lo que llamamos reinado de Dios, que surge de una necesidad y que es consecuencia de dos presiones. Eso es lo que estamos celebrando en esta noche. Un hombre que entra en un asno a la ciudad de Jerusalén, una entrada que no es tan triunfal a la hora de la verdad, una entrada que es simple, sencilla, discreta, pero alegre y esperanzadora. Una compañía que no da ninguna seguridad, pero que es la compañía que sucede desde lo entrañable y desde lo amoroso. Sus amigos, los que él pescó al borde del lago de Galilea. Segundo, este reinado de Dios que Jesús sueña tiene poder. ¿Tiene qué? Poder. Más fuerte. Poder. Pero no es el poder para hacer echar a alguien del trabajo. No es ese poder. No es el poder de hacer ir del barrio una familia. No es el poder de conseguirme la mujer que quiero. No es el poder de hacer quedar mal a otra persona. No es el poder de destruir un hogar. No es el poder de llevar a la ruina a un adversario. Entonces, ¿cuál es el poder del reinado que Jesús sueña? El poder de lo cotidiano bien hecho. El poder de amar, perdonar y servir. El poder de ser digno de confianza. El poder de ser un buen amigo para el otro. El poder de que se pueda contar incondicionalmente con el otro. El poder de la humildad. El poder de querer pasar desapercibido. El poder de no tener un interés creado a la hora de ayudar. El poder de ser agradecido. El poder de no juzgar. Ese es el poder del reinado de Jesús, del reinado de Dios, el reinado que Jesús está soñando. Y yo aprovecho esta oportunidad para decirles: hagan buen uso de todo el poder que tienen, pero no poder para aniquilar, no poder para destruir, no poder para pasar por encima del otro. Todo lo contrario, hagan buen uso del poder para amar, para perdonar, para servir, para ser confiables, para ser buenos amigos, para ayudar a los demás, para callar los errores del otro y estimular al otro según sus cualidades. Ese es el poder del reinado de Dios, que es el gran sueño de Jesús de Nazaret, el Hijo del Eterno Padre, nuestro hermano mayor. 3. ¿Y dónde está ese reinado de Dios? Pues les digo, hermanos, que ese reinado de Dios no es un edificio. Ese reinado de Dios no es un lugar. Ese reinado de Dios no es una institución, ni siquiera la iglesia. Ni siquiera la iglesia como institución puede decir que ella es el reinado de Dios. El reinado de Dios está dentro de ti y está dentro de mí. ¿Y de qué se trata? Solo se trata de que tú seas capaz de abrir el corazón para que Dios sea tu Rey y tu Señor. Y en la medida en que Él sea tu Rey y tu Señor, tú nunca serás vasallo, nunca serás su siervo, siempre serás su hijo y de Jesús
su amigo. El reinado de Dios está dentro de ti en la medida en que tú seas capaz de desalojar del primer puesto de tu vida lo que no tiene que estar ahí en ese primer puesto y poner solamente en ese primer puesto, en el primer renglón de la plana, a Dios, el Padre eterno, el Señor de todos los tiempos, el Dios de los astros y de las luces. Que aprovecho esta oportunidad para decirles: qué buen negocio que usted acepte en su vida el reinado de Dios, para que usted solo tenga un absoluto y lo demás, aunque usted lo quiera mucho, aunque usted lo ame mucho, entienda que es relativo. El reinado de Dios es hacer de Dios el absoluto de mi vida, y haciendo de Él el absoluto de mi vida, nunca seré esclavo, siempre seré hijo y siempre seré amigo de Jesús. Cuarto, el reinado de Dios que Jesús sueña es al revés de los reinos del mundo, porque los reinos del mundo son por imposición y el reinado de Dios es por conversión. ¿Es por qué? Conversión. Los reinos del mundo saben subyugar, saben presionar, saben castigar, saben exigir, saben manosear la conciencia humana, saben manipular. El reinado de Dios es por conversión, y una conversión que es consecuencia de experimentar el infinito amor de Dios. No hay presiones, solo hay conversiones que suceden desde la experiencia del amor. El reinado de Dios es dentro, los reinos del mundo siempre son fuera. Y aprovechemos otra vez, lo digo, esta maravillosa oportunidad para que entendamos que el secreto de la vida no está fuera. El secreto de la vida está ¿dónde? Está dentro. Por eso la búsqueda no se puede hacer afuera, porque no encontraremos lo que hemos estado buscando con tanta sed, con tanta hambre, con tanta necesidad. Por eso la búsqueda se hace dentro, porque allí dentro espera Dios por ti y por mí. Dale la honra y la gloria a Él. Quinto, el reinado de Dios es esto, escúchelo de esta manera: una vez tú aceptas a Dios en tu vida, Él comienza a empujar desde dentro hacia afuera, y empieza a empujar desde dentro hacia afuera para que a ti se te ocurra hacer el bien los 7 días de la semana, las 24 horas de cada jornada. Ese es el reinado de Dios. Por eso el reinado de Dios no se patentiza en el cojo que dejó de cojear, sino en aquel que hizo que el cojo dejara de cojear. Cuando uno ve un cojo que deja de cojear, uno dice: gloria a Dios, bendito Dios. Pero en realidad la patentización del reinado de Dios no sucede en el milagro, sucede en aquel que se dejó usar por Dios para que ese milagro se hiciera realidad. Yo vuelvo a repetirlo y lo repito de esta forma: el reinado de Dios no se patentiza en el ciego que comenzó a ver, sino en aquel que hizo posible que el ciego dejara de ser ciego y comenzara a ver. Cada vez que tú te dejas empujar desde dentro por Dios y haces una obra buena, déjame decirte que el reinado de Dios se está patentizando en tu vida. Así, hermanos, que salimos de este lugar, salimos de esta celebración a hacer visible el reinado de Dios
cuando ayudamos a alguien, cuando levantamos al caído, cuando le devolvemos la vista al ciego, cuando acompañamos al que se siente solo, cuando aconsejamos a aquel que no tiene ni ruta ni dirección, se está haciendo visible el reinado de Dios. Sexto, ¿qué decimos nosotros en el Padre Nuestro? Venga a nosotros. Otra vez, venga a nosotros. Eso no es casual. No es una frase que ajustó la oración que necesitábamos. No. Cuando Jesús nos enseña a orar, en la oración del Padre Nuestro, nos invita a decir: venga a nosotros tu reino. Y es algo que tenemos que pedir constantemente, pero es algo con lo que nos tenemos que comprometer constantemente. Y el reinado de Dios viene a tu vida cuando tú aprendes a ser como Jesús. El reinado de Dios, tú lo pides y luego te comprometes con Él cuando aprendes a ser como Jesús. Yo los invito a que tengan en la vida muchas Jesusadas. ¿Muchas qué? Muchas. Que usted diga: voy a hacer una Jesusada. ¿Y qué es una Jesusada? Aquel que desde mi lógica no merece el perdón, lo voy a... Aquel que desde mi lógica no merece ser amado, lo voy a... Aquel que desde mi lógica no merece que yo le preste este servicio porque es un ingrato, es un desagradecido, le voy a servir. Eso es una Jesusada. Eso es una Jesusada. Y cuando tú te permites una Jesusada, entonces estás dejando que el reinado de Dios venga sobre ti. Y eso que pides en el Padre Nuestro se vuelve concreto y real en tu vida. Termino esta predicación con el punto 7. En el reinado de Dios, Jesús quiere que todos seamos reyes. ¿Que todos seamos qué? Reyes, todos. Un buen rey ni manipula ni se deja manipular. Un buen rey. En el reinado de Dios, Jesús quiere que todos seamos reyes, es decir, que todos seamos libres, que todos seamos sanos y buenos, que todos seamos bondadosos. En el reinado de Dios no hay lugar para los esclavos. No. En el reinado de Dios solo hay lugar para los libres. Y cómo no decirles en esta noche: trabajen arduamente por ser libres, incluso libres de ustedes mismos. Yo también tengo que hacer mi trabajo, tengo que trabajar arduamente por ser libre de mí mismo. Es decir, de mi ego, de mis instintos, de mis pasiones, de mis reacciones. Porque también es posible que yo quiera emanciparme de muchas realidades, pero que termine siendo esclavo de mi ego, de mis instintos, de mis impulsos, de mis reacciones, de mis emociones. ¿Saben una cosa, hermanos? El Dios que revela a Jesús es un Dios liberador. Es un Dios libre, liberador. Y Jesús es un hombre libre y liberador. Cuando algo o alguien te estén esclavizando, acuérdate de estas palabras: para ser libres, Cristo ya nos libertó. Permanezcamos en esa libertad. Entonces viviremos en el reinado de Dios y materializaremos el sueño de Jesús. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.